¿Te gustaría encontrar unos neumáticos que se agarren como el chicle al asfalto? Que duden un mínimo de 20.000 kilómetros, que en asfalto mojado sean seguros y predecibles, que en el off-road traccionen estupendamente, pero eso sí, sin vibraciones y silenciosos, además baratos. Pues claro que te gustaría encontrarlos, y a mí también, pero la realidad es que esos neumáticos no existen, porque en el mundo de los neumáticos hay que elegir. Comenzamos. Pues sí, amigos, este episodio va de neumáticos. Como me habéis preguntado mucho por los Moto Z, hoy vamos a analizar sus ventajas e inconvenientes, comparando los Traccionator RAL Z con los Traccionator Desert. Además, los vamos a someter a unas pruebas muy especiales y potencialmente peligrosas. Bastante agua. Y yo, esto lleva un taco de agua. Hola, ¿qué pasa? Bueno, lo que está aquí, tío. ¿Vais a cruzar o qué? Lo estamos pensando, pero pensamos que llevaba menos agua. ¿Tienes agua esto, Yo acabo de pasar para acá. Sí. Y voy a tirar para allá. Tiene agua, pero tiene muy poco fondo. Sí. ¿Vale? Ajá. Lo único que tiene un poquito de verdín. Sí. Y hay que ir con cuidado, no da un golpe de gas. Pues, Sí. tiene hormigón nada. Sí. Bueno, tiene, sí. Entonces va... Se pasa bien, pero Sí. que hay que ir con cuidado. Hay un bordillazo ahí, ¿eh? Bueno, voy para allá. Bueno, amigos, me he puesto un poquito más fresquito. Espero que no refrescarme más de la cuenta. Bueno. Vamos allá. Bien, chiquitita. Muy bien. Bien ahí. Bueno, se ha movido un poquillo, pero despacito con buena letra. ¿Se ha visto? Sí, coleaba un poquito, se iba a tratar. Te pegaba el agua en el motor. Claro, es que como tiene tanto volumen y es tan baja, pues quieres que no desplaza el agua y la empuja mucho. Pero bueno, bien, hemos pasado. Pues sí, este taco es la misma marca, pero... Ya sabemos lo próximo que tenemos que hacer. Repasar el cardan. Cardan que se moja es cardan que hay que limpiar y repasar. No nos podemos fiar de que el fuelle esté bien hermético, que debería porque está bien controlado, pero siempre hay que repasarlo un poquito.
Antes de empezar a castigar los neumáticos, vamos a ver cómo están. Como recordaréis, montamos los 3 juegos de Moto Z el mismo día y ahora tienen unos 2000 kilómetros. Sin embargo, ya se pueden apreciar algunas diferencias. Como veis, los RAL Z están casi intactos, y eso que la BMW es la moto más pesada. Los Traccionator Desert de la Africa Twin están más gastados, en especial en los bordes de los tacos. Esto es comprensible porque el jugón le ha dado más caña a su Africa Twin. Pero si nos fijamos en el neumático trasero de la TND 700, vemos que aunque está algo mejor que el de la Africa Twin, comparado con el RAL Z también está más gastado. Por lo que podemos concluir que los Traccionator RAL Z van a durar más y en mejores condiciones que los Traccionator Desert. Una de las grandes incógnitas era saber si se activaría el ABS en frenadas bruscas. Pero nada, tanto los RAL Z como los Desert se agarraban al asfalto sorprendentemente bien. Y a la hora de forzar el derrape de la rueda trasera, el comportamiento también fue muy predecible. Este experimento os va a gustar. Le vamos a quitar toda la presión al neumático trasero. Vamos a ver por qué estos neumáticos, los Moto Z, son tan ruidosos y vibran tanto. Aunque sí tengo que decir que hemos comprobado que esa vibración y ese ruido tan molesto que tenías al principio cuando estrenamos los neumáticos, hemos coincidido todos que a lo largo de los kilómetros va bajando, sobre todo la vibración. El ruido se reduce algo, pero son muy ruidosos. Vamos a ver por qué. Le quitamos todo el aire. Como estáis viendo, cambié de manómetro. Este es un manómetro analógico, lo de toda la vida, y mucho mejor, no tiene nada que ver. Esto está mucho mejor construido, pesa más que el electrónico, pero tiene su valvulita, su punzón para purgarlo cómodamente. Esto es una maravilla. Ha sido una de las pequeñas compras que he hecho y que os recomiendo. Los electrónicos son bastante molestos. Pues nada, Jugón, te voy a dejar la moto sin aire. Menos mal que me he traído el compresor. Ya está, que ya no tiene nada. Vamos a medirlo. A ver lo que marca. Pues rozando el 0. Esto es como pinchar y tener la rueda sin nada de aire. Si os fijáis, prácticamente, estéticamente no se ha hundido nada. Es la diferencia de estos neumáticos. La carcasa tan rígida. Estos neumáticos, los Moto Z, tienen un compuesto bastante duro y una carcasa también bastante rígida. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso motiva que sean más ruidosos. Pero ahora vamos a ver la ventaja, o una de ellas. Oh, ¿cómo se nota que está bajísima? Se nota porque estoy así, estoy inclinado totalmente. Hay un ruidito de fondo. Se escucha como está tocando toda la cubierta, como roza un poquito más, pero no está haciendo nada raro, tío.
Bueno, ahora del tirón, para que no digáis que hay trampa, vamos a hacer la medición del manómetro. Lo tengo aquí en el bolsillo. Hace más ruido, se nota un ruido diferente, pero 40 kilómetros por hora la moto iba bien. Ah, espérate, que está el manómetro, está la válvula ahí arriba. Vamos a ver un poquito. Ahora. A ver. ¿Dónde está? Joder, se me ha quedado un poquito más. Ahora sí, ahí sí, ¿no? Mira. Está a cero, aunque está a cero y se nota porque tú le metes los pulgares y se hunde. Pero sin embargo, mantiene una rigidez estructural muy importante. Y es verdad que no he acelerado mucho, no he corrido mucho con ella, pero 40 km por hora ha cogido la moto y estable, sin nada raro. En recta sin problemas, en curvas da la sensación que flanea un poquillo. Pienso que es normal porque es que no tiene nada de aire. Es que es como ir con la rueda pinchada. Vamos a ponerle manómetro. Aquí está. Escucha. Míralo. Cero patatero. Esta es la gran ventaja de estas carcasas. La carcasa de los Moto Z, de los Desert, es realmente rígida. Claro, hace ruido, pero la ventaja es muy grande y más aún cuando llevas llantas que te obligan a montar cámara. Porque desmontar una cámara en un viaje, en una ruta off-road, es un calvario. Ya sabes que aunque pinches, con los Moto Z vas a poder salir. Decíamos al principio del vídeo que con los neumáticos hay que elegir. Y esta es la realidad. No le puedes pedir a unos neumáticos de tacos prestaciones de un neumático de carretera. Todos los neumáticos de tacos van a ser más ruidosos y van a vibrar más que cualquier neumático de carretera. Su comportamiento en asfalto pienso que bastante aceptable, pero en asfalto mojado se nota. No nos engañemos, en asfalto mojado con un neumático de tacos siempre vas a ir con el miedo en el cuerpo, con estos neumáticos y con cualquier otro, porque la realidad de los neumáticos es que son tan impredecibles en asfalto mojado como son los neumáticos de carretera en tierra. Esa es la realidad. De los Moto Z siempre se ha dicho que tienen un mal comportamiento en asfalto mojado. Y quizás sea cierto, pero nosotros solo os podemos decir que hicimos más de 200 kilómetros bajo una lluvia intensa, tanto en carretera de montaña como por autovía, y no tuvimos ningún problema. Pienso sinceramente que el mayor peligro lo vas a encontrar en la conducción en ciudad. Asfalto mojado, con rotondas y paso de peatones son la peor combinación posible para los neumáticos de tacos. Las aventuras que habéis visto, que estamos viviendo, que estoy disfrutando con esta moto, sin estos neumáticos nunca los podía haber vivido. Así que por mi parte estoy muy satisfecho con ellos y si queréis, de verdad, queréis unos neumáticos off-road, no os quejéis que vibran, que no vibran. Eso va a pasar con todos los neumáticos, incluso con los neumáticos mixtos. Buscar el camino para vuestro disfrute con vuestra moto. Si queréis disfrutar en asfalto, neumático de carretera. Os queréis ir al off-road, pues posiblemente estos sean de los mejores del mercado. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo episodio.